Welcome to this your channel. Subscribe. Hello, how are you? Today I'm going to show you how to make these origami figures in 3D that will help you to decorate a wall or some space in your house. The material we need is 20 white press sheet, 20 light pink press sheet, 20 fuchsia pink color press sheet, and scissors. Vamos a comenzar tomando una de estas hojas. La vamos a doblar de esta forma, como si hiciéramos un triángulo. Y le vamos a cortar el sobrante. Al abrirlo nos va a quedar este cuadro. Bueno, ahora lo vamos a doblar por la mitad. Nuevamente lo doblamos por la mitad. Lo abrimos. Enseguida tomamos esta orilla y la vamos a llevar hacia el centro donde previamente lo teníamos marcado. Hacemos lo mismo del otro lado. Enseguida tomamos esta esquina y la doblamos hacia el otro extremo para así formar este triángulo. La abrimos y ahora lo hacemos del otro lado. Lo volvemos a abrir. Muy bien, ahora tomamos esta pestaña y la vamos a doblar hacia la línea que ya tenemos marcada. Solo de este lado y ahora de este. Muy bien, ahora viene lo más divertido, porque ya vamos a formar la figura. Con nuestros dedos hacemos este movimiento. Y doblamos de esta manera. Aquí les voy a mostrar una vez más. Ahora la doblamos por el centro. Y listo, ya tenemos nuestra primer figura. De estas vamos a hacer muchas, así.
Relájate y disfruta de esta bonita manualidad. Recuerda, deja volar tu imaginación y lograrás cosas fantásticas. Ahora les voy a mostrar cómo los pegué a la pared. Como pueden ver, le puse cinta en la parte de atrás y ahora voy colocando siguiendo un patrón. Primero puse el de color fuchsia, ahora el de color rosa pastel, y enseguida el blanco. Y así seguiremos colocándolos siguiendo este patrón. Puedes hacer tantos como tú lo desees. This would be the final result. I hope you really like that. You do them. If you have any question or suggestion, comment. Do not hesitate to write me. If you like, subscribe to this your channel. Remember, activate the notification bell so you don't miss any of my videos. Share it too and like it. I'll see you in the next video. Goodbye.